La mansión Montgomery amaneció en silencio, como siempre había estado desde el accidente. En la habitación del piso de arriba, Charlotte estaba sentada en el sillón junto a la ventana cerrada, por donde la luz del sol solo entraba a través de los huecos de la cortina. Ella no vio nada, pero sintió el calor de la mañana tocando su pálido rostro. Era sábado, el día que Marcus Johnson cuidaba el jardín, y aunque no podía verlo, siempre sabía cuándo venía. El sonido de la pala golpeando la tierra, el raspado del rastrillo, la forma en que silbaba suavemente mientras trabajaba, todo eso llenaba la ensordecedora ausencia dejada por su padre. Robert, como de costumbre, se encerró en su oficina, entre maquetas de hormigón e informes de inversiones, fingiendo que su hija estaba en buenas manos, como si el amor pudiera delegarse. Charlotte escuchó el crujido de la puerta y poco después, pasos firmes y el sonido de la manguera al abrirse. «Buenos días, princesa del jardín», dijo Marcus con voz tranquila, apareciendo al pie de la ventana. Ella sonrió instantáneamente. «¿Puedes describirme las flores de hoy?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Marcus se agachó al nivel de la ventana. «Claro, las dalias están más rojas que nunca, y el hibisco amarillo parece sonreírle al sol», respondió con paciencia y dulzura. Roberto, de pie en el balcón superior, observaba todo desde lejos. Sentí una inquietud que no podía explicar, una mezcla de culpa, celos y admiración. Esa conexión entre ambos, construida en su ausencia, dolió, pero aún no sabía que esa mañana marcaría el comienzo de algo que cambiaría todo para todos. Robert bajó lentamente las escaleras de mármol sin saber exactamente qué buscaba mientras abandonaba la fría seguridad de su oficina. Tal vez solo estaba tratando de comprender por qué Charlotte le sonreía así a un extraño, algo que él mismo no había visto en meses. Caminó hacia el pasillo que daba al jardín y se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando a su hija reír mientras Marcus hablaba sobre el color de las hojas en otoño. «¿Crees que hacen ruido cuando caen?», ella preguntó con curiosidad. «Creo que sí. Es solo un sonido que solo quienes escuchan con el corazón pueden oír», respondió Marcus. Robert frunció el ceño. Esa frase no era solo bonita, era cierto y profundamente incómodo. ¿Cómo podría alguien que solo había venido a cuidar el jardín acceder a partes de su hija a las que él mismo ya no podía alcanzar? Esa misma mañana, mientras fingía revisar contratos en la oficina, Robert decidió buscar respuestas. La curiosidad se mezcló con la sospecha. Tomó el nombre completo de Marcus de la etiqueta que estaba en el banco del porche y comenzó una búsqueda detallada en su computadora personal. Lo que descubrió lo dejó en silencio durante largos minutos. Marcus no era un simple jardinero. Era un ingeniero civil premiado, con una carrera prometedora y publicaciones técnicas relevantes, hasta que, de repente, desapareció del mercado. Más que eso, había registros de una hija llamada Zoe Johnson, quien murió hace 2 años bajo el cuidado del mismo médico que había atendido a Charlotte después del accidente, el doctor Benjamin Bennett. Robert sintió que se le revolvía el estómago. Conocía a Bennett desde hacía años y confiaba en él. Pero había algo extraño en esa coincidencia. Por primera vez desde el accidente, dejó de preguntarse solo por su propio sufrimiento y comenzó a mirar más allá. Mientras Marcus fertilizaba la parte trasera del jardín, Robert bajó al patio y lo llamó con una voz más firme de la que pretendía. Marcus se dio la vuelta, sorprendido, pero mantuvo la calma. «Necesitamos hablar», dijo Robert sin rodeos. Llevaron la conversación al invernadero, fuera del alcance del oído de Charlotte. Robert comenzó. «No estás aquí solo por el jardín, ¿verdad?». Marcus no apartó la mirada. «No, estoy aquí porque alguien necesita ver lo que tienes delante de tus ojos. Y no me refiero a tu hija, sino a ti». La tensión en el aire era espesa.
Robert se sintió desafiado, pero había algo en el hombre que le impedía reaccionar con arrogancia. Mi hija murió, señor Montgomery, pero no porque fuera el fin. Bennett le diagnosticó leucemia terminal. Meses después, descubrí que participaba en un ensayo clínico ilegal, demasiado tarde. Los ojos de Robert se abrieron de par en par. Esa es una acusación muy grave. Marcus asintió. Sacó varios papeles de una carpeta desgastada, informes, correos electrónicos internos, informes médicos, con secciones censuradas. Durante meses reuní pruebas hasta que encontré un patrón. Charlotte no era la única, y puede que no esté tan condenada como te han hecho creer. Robert se quedó sin palabras. Era como si todo a su alrededor hubiera cambiado de color. ¿Estás diciendo que mi hija puede ver de nuevo? Marcus respondió con firmeza. Digo que nunca debería haber perdido la vista. El problema no es el nervio óptico, es el diagnóstico. Te hicieron darte por vencida demasiado pronto, pero aún hay tiempo. Robert sostuvo los documentos con manos temblorosas. Por primera vez en 2 años sintió que tal vez había una salida más allá de la culpa. Robert pasó los siguientes 20 minutos encerrado en su oficina, mirando los papeles como si fueran cartuchos de dinamita. Leyó y releyó los informes, las firmas, los sellos. Todo coincidía. Las fechas, los nombres, los síntomas y, sobre todo, los correos electrónicos del Hospital Infantil de Boston que sugerían el uso de pacientes elegibles para pruebas no autorizadas. En medio de la confusión, recordó las palabras de Bennett diciendo que no había nada más que hacer por Charlotte. También recordé la forma en que el médico evitó el contacto visual cuando dio el diagnóstico. Lo que antes parecía tristeza profesional, ahora adquirió un tono diferente. Por primera vez, Robert no solo se sintió un padre devastado, se sintió engañado. Y, lo que es peor, responsable de haber confiado ciegamente. Regresó al jardín y encontró a Marcus ayudando a Charlotte a plantar girasoles. La escena casi lo desmanteló. «Necesitamos llevarla a otro especialista, hoy mismo», dijo Robert con tono urgente. Marcus asintió. «Conozco a una neuróloga en Nueva York. Es de confianza. Puede ver a Charlotte esta tarde». Sin explicarle nada a la muchacha, los 2 hombres se organizaron. Robert le pidió al conductor que preparara el auto y le dijo al ama de llaves que estaría fuera por el resto del día. De camino a la clínica de la doctora Elisa Winters, el silencio en el coche era denso. Charlotte, como siempre, rompió el hielo. «Papá, te ves diferente hoy». Robert respiró profundamente. «Hoy intento hacer lo correcto, hija». Ella sonrió, aunque no entendía todo. Y Marcus, desde el asiento delantero, mantenía la mirada fija en la carretera, conteniendo las lágrimas que insistían en salir. La clínica de la doctora Elisa Winters estaba ubicada en un edificio anodino del Upper West Side, lejos de la pompa de las grandes instituciones médicas. Robert no sabía qué, pero confiaba en que Marcus no los pondría en esa situación si no fuera por algo concreto. Charlotte fue recibida con cuidado y amabilidad, y en menos de 1 hora ya estaba siendo sometida a pruebas que nunca antes se habían considerado. Elisa fue directa pero humana. Después de revisar los resultados preliminares, pidió tiempo para hablar con Robert y Marcus en privado. La visión de Charlotte se ha visto afectada, sí, pero no la ha perdido por completo. Lo que me preocupa es por qué. Nadie le ha hecho estas pruebas básicas antes. Hay un proceso inflamatorio que se puede revertir con el tratamiento adecuado y el tiempo necesario. Necesita atención, no conformismo. Robert sintió un nudo en la garganta. Quise preguntar 1000 cosas, pero se me escapó la principal. ¿Volverá a ver? Elisa dudó solo un segundo. Sí, probablemente no tanto como antes, pero lo suficiente para ver caras, colores y formas, si actuamos ahora. Marcus bajó la cabeza y cerró los ojos, en silencio.
Extendió la Robert, mano hacia su hombro, un gesto simple, pero que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. De vuelta en la habitación, Charlotte sintió que la atmósfera cambiaba, aunque no lo comprendía con exactitud. ¿Qué está sucediendo?, él preguntó. Vamos a empezar un nuevo tratamiento, querida. Uno que podría ayudarte a recuperar la vista, dijo Robert con la voz un poco temblorosa. Charlotte se quedó en silencio durante unos segundos. Luego tocó suavemente el rostro de su padre. Sabía que un día me volverías a ver. Al salir de la clínica, Robert sugirió que se detuvieran en un pequeño parque cercano antes de regresar a Connecticut. A Charlotte le encantaba el sonido de los niños jugando y el viento en los árboles. Decía que podía ver hacia adentro en esos momentos. Mientras ella se balanceaba lentamente en uno de los juegos, bajo la atenta mirada de Marcus, Robert se alejó para hacer una llamada telefónica. Pidió hablar con el departamento legal de su empresa y programó una reunión de emergencia para el día siguiente. Ya no se trataba de Charlotte, se trataba de cuántos otros niños podrían estar en peligro en manos del mismo médico. No sabía exactamente cómo, pero tenía los recursos para iniciar una investigación seria y ahora también tenía la motivación. Me diste un propósito que ni siquiera sabía que necesitaba, le confesó a Marcus cuando regresó al banco del parque. Más tarde, en el coche, Charlotte se quedó dormida en el regazo de Marcus, mientras Robert conducía con las manos firmemente en el volante, como si por primera vez se dirigiera hacia lo que realmente importaba. Entraste en mi vida por el dolor, pero te quedaste por la esperanza, dijo, mirando por el espejo retrovisor. Marcus sonrió con los ojos. No vine a quitarte nada, Robert. Simplemente no podía dejar que otro niño cayera en el olvido como el mío. El nombre de Zoe flotó entre los dos por unos segundos. Robert, por primera vez, habló del día del accidente de Charlotte, de cómo había acelerado el coche intentando escapar de una reunión a la que no quería enfrentarse. Fui un cobarde y lo pagué caro. Marcus meneó la cabeza. Todavía tienes tiempo. Charlotte, todavía tiene tiempo. Todavía tenemos tiempo. A la mañana siguiente, Robert canceló todas las citas y convocó una videoconferencia con sus principales ejecutivos. Durante años, la constructora Montgomery construyó edificios lujosos, sedes corporativas y condominios millonarios. Pero en ese momento vio otra función para todo ese imperio. A partir de hoy, nuestra prioridad será la justicia social. Destinaremos las ganancias de la compañía a la creación de una fundación médica gratuita centrada en el diagnóstico y tratamiento infantil. Ya tenemos un nombre: Fundación Zoe. El silencio entre los directores fue interrumpido por expresiones confusas. Algunos no ocultaron su malestar, pero Robert, decidido, continuó: quien no esté alineado con esto es libre de irse. Por primera vez en mucho tiempo hablaba con convicción, no de números, sino de vidas. Mientras tanto, Marcus organizó los documentos que había recopilado durante los últimos años. Le dio copias al equipo legal de Robert, a la prensa de investigación y a la Junta Médica Estatal. La denuncia contra el Dr. Bennett estalló como un reguero de pólvora en la televisión nacional. Padres de todo el país comenzaron a hablar, contando historias similares. Diagnósticos apresurados, tratamientos cuestionables y promesas vacías. A finales de esa semana, el nombre de Bennett apareció en los titulares de todo el país y su arresto fue televisado en tiempo real. Robert y Marcus observaban juntos, en silencio, desde el estudio de la mansión. Charlotte durmió en la habitación de al lado, exhausta por su primera sesión intensiva de estimulación visual. Cuando la imagen del médico esposado apareció en la pantalla, Marcus simplemente murmuró: «No es justicia completa, pero es un comienzo». A última hora de la tarde, Robert fue a la habitación de Charlotte. Ella estaba acostada, con los ojos cerrados, pero sonriendo levemente.
El médico dijo que ya puedo ver un poquito más, pero ya te veo, papi, dijo sin abrir los ojos. Robert se sentó en el borde de la cama, conteniendo las lágrimas. No te vi, hija, ni siquiera cuando me llamaste, ni siquiera cuando todo dentro de ti pedía atención y lo único que sabía hacer era escapar. Charlotte, con la sensibilidad intensificada de quien ha aprendido a vivir en la oscuridad, extendió la mano y le tocó la cara. Has vuelto. Eso es lo que importa. En ese momento se dio cuenta de que había pasado más tiempo intentando ser un hombre poderoso que siendo padre, y que no había cantidad de dinero en el mundo que pudiera compensar el tiempo perdido, pero tal vez había tiempo para reconstruir. Mientras Charlotte dormía, Robert bajó a la habitación donde Marcus estaba analizando la propuesta arquitectónica para la futura Fundación Zoe. Plantarían la primera unidad en el Limousin, terreno donde anteriormente se ubicaría un condominio de lujo. ¿Estás seguro de esto?, Marcus preguntó. Más de lo que he recibido de cualquier otro proyecto en mi vida, respondió Robert. Los dos conversaron hasta tarde, discutiendo cómo transformar la estructura de la fundación en un centro con alcance nacional, capaz de acoger a niños y familias enteras. Por primera vez, estaban allí no como jefe y empleado, sino como padres marcados por la pérdida y movidos por la esperanza. Había respeto mutuo, pero también algo más, admiración. Si Zoe pudiera ver esto, dijo Marcus, con los ojos llenos de lágrimas. Ella lo ve, a su manera lo ve, respondió Robert, y por primera vez en mucho tiempo, ambos lo creyeron. 2 semanas después, Charlotte se sometió a un procedimiento delicado, seguido de intensas sesiones de rehabilitación visual. Cada pequeño progreso era celebrado como una victoria. La primera figura que pudo distinguir fue una flor en un jarrón junto a la cama. Luego, de su propio rostro en el espejo. Pero el momento más memorable llegó una mañana normal, cuando caminaba por el jardín con Marcus. Se detuvo de repente, frunció el ceño y dijo, «Esa flor es amarilla, ¿no?» Marcus se quedó sin palabras. «Sí, lo es. Un girasol», respondió con la voz entrecortada. Charlotte sonrió y miró en la dirección de donde provenía la voz. «Estoy empezando a verte, Marcus». Roberto, que observaba desde el balcón, se llevó las manos a la cara. No fue solo la visión de su hija, fue toda su vida comenzando de nuevo. La noticia de la recuperación de Charlotte se difundió rápidamente. La Fundación Zoe fue inaugurada oficialmente con cobertura mediática nacional. Padres, médicos y pacientes se reunieron en el acto inaugural. Llamaron a Marcus para hablar, pero prefirió dejar que Robert hablara por ambos. Esta fundación nació del dolor, pero se construyó con amor. El amor por una hija que casi pierdo, y el amor de un padre que convirtió su propia pérdida en esperanza para miles. Cuando bajó del escenario, Robert abrazó a Marcus con fuerza. Ya no había ninguna diferencia entre ellos en cuanto a clase, color o origen. Solo 2 hombres que juntos se negaron a aceptar la injusticia como su destino. Charlotte, sentada junto al Dr. Winters, aplaudió con un nuevo brillo en sus ojos. Todavía veía sombras, formas, figuras, pero lo más importante es que podía volver a ver lo que siempre había estado ante ella: el amor. El impacto de la Fundación Zoe ha superado todas las expectativas. En menos de 6 meses, 5 unidades ya estaban en construcción en diferentes estados, financiadas con recursos de la antigua Montgomery Constructora, ahora rebautizada como Montgomery & Johnson. La otrora improbable asociación entre Robert y Marcus se había convertido en un símbolo de transformación social y reconciliación racial. Comenzaron a surgir entrevistas, reportajes y documentales, pero ambos evitaron los focos de atención. No somos héroes, solo somos padres que no aceptaron perder a sus hijos a manos del sistema, dijo Marcus en una inusual aparición. Robert, por su parte, rechazó cualquier premio individual.
Llevo años construyendo rascacielos, pero nunca había construido nada tan importante como esta nueva etapa de mi vida con mi hija. La fundación no era un trofeo, fue una respuesta. En casa los cambios también eran visibles. Robert, que hasta entonces había estado ausente, comenzó a leerle a Charlotte todas las noches. La llevaba a Pinna Parques, la acompañaba en cada nueva etapa de rehabilitación y escuchaba sus preguntas con paciencia y presencia. Charlotte, a su vez, floreció. Sus sentidos se expandieron y su curiosidad regresó. El miedo a estar solo desapareció lentamente, reemplazado por una tranquila confianza. Marcus continuó visitando la casa, ahora como parte de la familia. Se ocupaba del jardín, pero también de las conversaciones, de los almuerzos dominicales y de los silencios compartidos. Una tarde, mientras recogía, ella le dijo: «Me enseñaste el interior del jardín. Ahora empiezo a ver también el exterior». Y en ese momento, Marcus supo que Zoe no se había ido en vano. Meses después, en una clara mañana de otoño, Robert llevó a Charlotte al jardín recientemente renovado de la fundación en Connecticut. Caminaba con más paso firme, con los ojos medio cerrados, mientras intentaba captar la luz entre las hojas. Cuando se acercaron a una losa de piedra junto al campo de girasoles, Charlotte se detuvo. «¿Qué está escrito aquí?», él preguntó. Robert se arrodilló junto a ella y leyó en voz baja: «En memoria de Zoe Johnson, porque todo jardín comienza con una semilla de amor». Charlotte guardó silencio y luego sonrió. «Por eso todo floreció». En ese momento, levantó la cara y fijó su mirada en Marcus, que caminaba con un retoño de árbol en las manos. «Ahora te veo por mí mismo, Marcus». Y él simplemente asintió, tragándose su emoción. Fue más que ver, era para reconocer. Y ella volvió a estar completa. Esa noche, Robert escribió en su diario por primera vez en años: «Hoy mi hija me vio, y yo vi al hombre que era, el hombre que Marcus me ayudó a dejar atrás». Cerrando el cuaderno, miró la foto que ahora estaba sobre la repisa de la chimenea. Charlotte sonriendo entre los dos hombres que le habían salvado la vida de diferentes maneras. Esa imagen no mostraba a un niño discapacitado, a un multimillonario arrepentido, ni a un jardinero resiliente. Mostró una nueva familia, forjada en el dolor, reconstruida con coraje y sostenida por el amor. Y en esa reconfortante quietud del hogar, Robert finalmente entendió: la verdadera reconstrucción no se hace con concreto, sino con verdad, presencia y el coraje de empezar de nuevo.